Listo, chicas, comenzamos, por favor. Este, ok, bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a presentar al autor Immanuel Kant. Este, y bueno, para meterlos un poquito en contexto de quién fue él, les vamos a dar como primero su biografía y explicar un poquito de lo que hizo durante su vida. Bueno, él nació en París el 13 de abril de 1901. Fueron cuatro hijos, o sea, viene de una familia este, católica, de un matrimonio católico, que tuvieron cuatro hijos. Eh, Su papá era un comerciante como muy famosillo, o sea, era reconocido. Y bueno, él iba a colegios católicos y una vez, o sea, en uno de los colegios en el que estuvo, su colegio se transformó en una especie de hospital de campaña para los soldados que salían lastimados de la guerra y fue más o menos por lo que, o sea, bueno, se cree que ahí empezó como el interés de Lacan por la medicina y por ayudar a la gente. Bueno, los que lo conocieron decían que era una persona como muy altanero, así como vivía como una estrella como del cine o como una estrella de rock, o sea, como que siempre tuvo mucha atención a su persona y, y fue como muy, o sea, como que se creía mucho. Eh, bueno, Uno de sus hermanos, él era muy católico y se fue, pues iba a ser sacerdote y él fallece. Entonces a Lacan eso le causó como mucho dolor, o sea, le causó profundo dolor, tanto así que como que empezó a pelearse con esa idea de Dios y él decidió hacerse ateo, o sea, se inclinó más al ateísmo y eso causó como pues mucho choque con su familia, sobre todo con su mamá, y bueno, causó muchos conflictos. Él estudió medicina entre 1927 y 1931 y decidió especializarse en el área de psiquiatría. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, voy a seguir contando su historia entonces. Bueno, en 1932 empieza su análisis con Rudolf Lowenstein, que era como uno de los más reconocidos en su momento, o sea, era como el top, y empezaron como a ese análisis y todo, y la gente dice, bueno, muchos dicen que Rudolph no era como lo suficientemente mmm, preparado para poder analizar a Lacan, y otros dicen que Lacan era como muy, así, pues como ya había dicho, ¿no? Que se creía mucho y que Rudolf como que simplemente chocaba con él y no pudieron como hacer ese análisis. Y bueno, decían que él lo había como ocupado a Rudolf como para hacerlo, mmm, así como para robarse fama, así como de, ay, pues si él es ahorita el, de los más fregones, entonces pues me junto con él y pues qué van a decir de mí, pues que soy un fregón también. Entonces fue más como por interés, también dicen por ahí. Y bueno, ese, su análisis terminó 6 años después y no terminó como de la mejor manera. Mm, en 1934 se casa con Marie, bueno, con ella. Siento que Camila va a criticar un poco como digo los nombres, pero bueno, se casa con ella y tienen tres hijos. Y después de eso se divorcian y se vuelve a casar con otra mujer y con esa mujer vuelve a tener otra hija, pero como, bueno, antes de que se divorciara tuvieron a la hija y no pudo como elegir su nombre porque, o sea, legalmente porque pues no estaba divorciado ante, no sé, la sociedad. Entonces,
fue por eso. Mm, siguiente. Fue expulsado de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Como pueden ver, era una persona como muy, no se podría decir como egocéntrica, como que, bueno, yo lo noto que fue como un poco conflictiva con las personas. Este, pero bueno, fundó con Dolto, una escuela freudiana de París. Y bueno, ella era una pediatra psicoanalista francesa también, y ella se especializaba en el área de bebés y de niños. Y su objetivo era la restauración de la verdad en el campo abierto por Freud. Y bueno, empezaron con 134 miembros, de los cuales pues la mayoría ya había pertenecido a la SFP. SPP, ¿no? Según yo era SPP. Bueno, perdón, error de dedo. Y bueno, en 1978 Lacan tiene un accidente en el coche, y ese accidente lo deja como herido tanto mentalmente y físicamente. Entonces ya no tenía las mismas capacidades de ir y exponer un tema o de ir y hacer sus conceptos. Aparte eran como muy complicados y ponía como cosas como pues difíciles de entender, como o sea, como entre letras y así. Entonces es un poco difíciles de entender. Más adelante lo vamos a ver un poquito. Este, en 1980 se disuelve la escuela eh, que habían hecho. Y bueno, ahí le diagnostican cáncer de colon. Y en 1981, creo que era, este, pues ya muere. Ándale, en 1981, fallece el 9 de septiembre. Y bueno, esa fue su historia un poquito en contexto. Vamos a hablar de la teoría del sujeto entre el otro y el gran sujeto. Su teoría tiene dos enfoques, el filosófico y el psicoanalítico, y se basa en la ciencia humanística y no tanto en la medicina como lo hizo Freud, y es por eso que se considera como que es más fácil entenderla. Su teoría se basa en los principios lingüísticos, y con Saussure surge una nueva corriente lingüística. Vamos a entender los siguientes conceptos para que sea más fácil entender su teoría. Él define lingüística como el estudio del habla en general y el lenguaje como el resultado del habla. El habla es el fenómeno individual y la lengua es el fenómeno social. El habla es más como la acción en sí de hablar, y la lengua ya serían como los diferentes idiomas. El signo lingüístico es la unidad fundamental del lenguaje, y este se divide en dos, en significado y en significante. El significado es el elemento conceptual y el significante es la representación mental. Un ejemplo con manzanas sería: el significado es en sí la palabra manzana en cualquier idioma, y el significante ya es tú como lo imagines. Por eso aquí hay como dos diferentes imágenes de una manzana y pues es lo mismo. Y el significante va a producir el significado. Y esto es debido a dos conceptos, a la metáfora y a la metonimia. Un ejemplo de metáfora es como los ojos azules como el agua, y una metonimia sería este es un Picasso, que en sí no estás mencionando a una persona, sino a una obra de Picasso. Habla del inconsciente, y normalmente el ser humano tiene deseos, y ese deseo se basa en el camino del lenguaje, y es por eso que la estructura del inconsciente es el lenguaje, y surge porque hay un lenguaje. El ser humano no se rige por las pulsiones ni por sus instintos, y no siempre más bien no se trata de encerrar en los estereotipos, y no se basa en un estímulo y respuesta como lo harían los animales.
nos habla de lo simbólico, lo real y lo imaginario. Lo real es todo aquello que no podemos expresar ni podemos nombrar, sino está muchísimo más allá del lenguaje. Es como todo lo contrario a lo real. Y de hecho lo define como existe porque no es lo que sabemos que existe. Y no se rige por las leyes por nuestras leyes, entonces es algo autónomo. Lo imaginario surge con la identificación espacial en el estadio espejo y es cuando la persona empieza a desarrollar como ciertas características de sí mismo y es imaginario porque no siempre son reales. Y lo simbólico es la estructura del lenguaje. Cuando en el complejo de Edipo, el niño trata de hacer el deseo de la madre y el deseo de la madre entraría en lo que es lo simbólico y lo voy a explicar más adelante para que se entienda mejor. ¿Tienen alguna duda de estos tres? Bueno, voy a seguir. Nos habla del término forclusión, que es un mecanismo de defensa para las estructuras psicóticas. Freud también nos habla de esta forclusión, pero él la menciona como algo que es, o sea, lo que tienes reprimido lo vas a sacar. Y Lacan nos dice que es más bien que te das cuenta, eres consciente de lo que está reprimido y ya lo puedes hablar. Y normalmente estás fuera de la realidad. El estadio espejo es la formación del yo y esto es a través de la identificación. Se va haciendo por medio de la percepción que se tiene de sí mismo y se relaciona mucho con el ego porque son pensamientos que creas sobre ti, ya sean muy buenos o sean muy malos, pueden ser muy autocríticos. Y el yo es inicialmente el otro porque lo que ves en el espejo o algo reflejado piensas que es otra cosa y no tanto en sí la persona. Y el niño piensa, más bien sabe nada más su yo corporal, todavía no sabe su personalidad, eso se va a ir construyendo mucho más adelante. Y el yo se termina de formar por la mirada del otro, que es más social. El complejo de Edipo surge durante el estadio del espejo y es cuando se identifica con el deseo de la madre. El niño va a querer ser lo que desea la madre y ese es el falo del padre y tiene que aprender que no es así y por eso se hace por medio de la castración. Y en el complejo de Edipo va a surgir lo que es el narcisismo. Al niño le sorprende mucho verse porque es una imagen que no tiene de él, entonces es algo nuevo y se empieza a identificar con cosas que no es. En sí se identifica con la forma del espejo, con lo que es la mirada de la madre, pero no tanto como que se está reflejando a él mismo. Y estos se llaman fantasmas. La constitución del sujeto, él inicialmente nada más se conoce corporalmente, ya mientras va pasando el tiempo va adquiriendo historia y símbolos que es más allá de su yo corporal nada más. Por eso se dice que primero es un nada, porque no tiene su historia, solo es como un objeto. El otro y el gran otro. El otro es el yo ideal, son las aspiraciones que tiene la persona y el gran otro es el ideal del yo y se va a regir primero por lo que dice la madre y después por lo que dice la ley. O sea, en sí es lo que se espera de esa persona y por eso sigue diferentes normas. Y el otro se considera, más bien considera al yo como algo constituido por el otro.
porque es algo social. Entonces, en esta parte, el otro, que es lo social, contribuye mucho al desarrollo del yo. La ley del padre es que durante el deseo que el niño tiene, el padre no es el único responsable de decirle como de que el falo no, o sea, que él no es el que posee el falo. Y no es solo la tarea del padre, también la madre tiene que orientar al niño diciéndole como, sí, como prohibirle ese falo. Entonces el niño descubre que el deseo de cada uno debe someterse a la ley de deseo del otro. Y los tres registros, que ya los habíamos mencionado, que es lo imaginario, lo simbólico y lo real, tienen un papel muy fundamental en el complejo de Edipo, porque se va basando según los tiempos por los que va pasando. Y bueno, las posiciones del falo es lo que ya decía Dani. Se puede dividir en imaginario y simbólico. Lo imaginario es como lo que aparece al principio del Edipo, que es como lo que el bebé cree que la mamá está pensando, o sea, como ese deseo de la madre. Y lo simbólico, este, se lo, híjole, no sé cómo explicar esto. Bueno, como yo lo entendí, es como lo que representa como para el otro, o sea, que ya es significativo, y puede ser también, o sea, él ya se siente significante para otras personas y esas personas también lo consideran como significante. Este, y bueno, el consciente es estructurado como un lenguaje, que el lenguaje, como decía Dani, es como la parte que le da a la madre, eh, el sujeto es significante para otros sujetos, otros significantes, que es lo que ya les decía. Y bueno, nuestro deseo es desear, y ya que se cumple, dejas de desear. Este, y la castración, como decía, es cuando se hace la referencia, o sea, el padre dice que está la relación como establecida de papá, mamá y cuál es la posición del hijo, entonces es como ponerlo en esta realidad, y bloquearlo de esas como imaginaciones que el niño puede llegar como a tener. Y bueno, esa es la teoría de la CAR. Si alguien tiene una duda, la puede poner. Mientras tanto voy a hablarles un poquito del caso que nosotros pusimos. Bueno, es otro nombre extraño. Mar, es que no, o sea, yo lo podría decir normal, pero bueno. Marguerite Anziu. Bueno, mejor conocida como la Miede de Lacan. Este, ella tuvo este nombre, o sea, Margaret, no sé. La nombraron así por su hermana, quien falleció enfrente de su mamá. Y, o sea, su madre pierde a esta primera hija y después tiene un aborto y después la tiene a ella, o sea, después tiene a la mía de la cara. Y entonces, este, bueno, esta persona lleva como una falsa identidad porque viene cargando como, ok, soy yo o tengo que vivir como lo que era mi hermana o lo que hubiera vivido mi hermana que pues no pudo nacer, o sea, la que tuvo el aborto. Y bueno, también se crea como está como este complejo de Edipo en el de, ok, tengo que hacer lo que mi mamá desea, ¿no? O sea, tengo que cumplir ese deseo de que mi mamá sienta que sigue teniendo a mis hermanas. Y entonces ya no puede ser como ella misma. Y bueno, ese es el rechazo de identificación, o sea, como está en ese conflicto entre lo real y lo imaginario. Este, bueno, esta situación fue narrada por Lacan en su tesis de medicina, o sea, él lo estudió y viene en su libro y todo.
este, se compara mucho con lo de Anna O en el estudio de Sigmund Freud. Será como el papel que utiliza ella en el estudio de Lacan. Y bueno, ella provenía de una familia católica, y fue criada por una madre que sufría de delirios de persecución y siempre está como sintiendo persecución. En 1917 se casa con René Ansieu y bueno, en 1921 empieza a tener como los mismos comportamientos o síntomas de persecución, manías de persecución que presentaba su madre y empieza a tener también como estados de depresión. Y entonces, cuando tiene a su hijo, empieza a vivir como dos vidas, o sea, como la real y la imaginaria, porque bueno, o sea, vivía su vida cotidiana, lo que todos veían, pero aparte también tenía esta parte imaginaria en la que sentía que alguien la perseguía y eran delirios, etc. En 1930 ella escribe dos novelas, así bien fáciles, rapidísimas, y bueno, ella se convence que es víctima de una actriz muy famosa, y ella jura y perjura que le quiere hacer daño. Entonces, como para defenderse de ella, decide un día, intentarla matar en 1931, con un cuchillo, pero bueno, la actriz esquivó el golpe y no le pasó nada grave a la actriz, pero a, a esta Margaret, a ella, la mandan internar al hospital de Saint Anne, Anne, y ahí es cuando se la dan a la cama para que ella estuviera bajo su cuidado. Y bueno, vio un caso de erotonom- ere- erotomanía y paranoia de autocastigo, como esta parte de no haber como vivido lo que le tocaba vivir. Y bueno, también ella como que empezó a acusar mucho a Lacan de que no la tomó como un paciente normal, o sea, como un ser humano, sino que la tomó como un caso, entonces no sentía que fuera como lo correcto. Pero al final todo sale bien, se arreglan y ella termina como trabajando en casa del papá de Lacan y así, y como bajo su cuidado también. Y bueno, eso fue todo lo del caso. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera hacernos preguntas? Por ahí platicaban en diferentes momentos lo complicado que les había parecido la lectura de Lacan. Yo creo que es la última oportunidad como de pensarlo en voz alta y reacomodar en este primer acercamiento, ¿no? Sabemos que es compleja y sabemos que es solo una pincelada de su postura teórica, pero sería importante si alguien tiene algún concepto no muy claro, que lo haga saber. Por allá en la presentación hay algunos errores de dedo, pero además pues todos los nombres tienen este origen francés, entonces pues sí, la pronunciación, al menos de que ustedes dominen el idioma, creo que sería bastante complicada, ¿no? Podemos Gracias. mexicanizarlo, que no es lo más adecuado, pero,
pero sí creo que son nombres luego bastante complicados. Este, y el caso termina conociéndome como caso Aimé, termina conociéndose pues como caso Aimé. Ah, ok. Es que tiene nombres raros, o sea, no sabía cómo pronunciarlo. Pero se entendió, que es lo importante. Pues es Margarita en Ay, me francés. hubiera dicho así, Margarita. Ok, yo creo que también, Tony, por lo que mencionas, es un tema que si bien es complejo, lo han estado trabajando de una, de otra y de otra manera, y eso los forza un poquito como a ir abriéndose a un mayor entendimiento de la teoría, que creo que es parte de lo difícil de este formato, pero también de las bondades que tiene, ¿no? Como en este proceso autodidacta. Si nadie tiene ninguna pregunta, estaríamos dando por concluida la presentación, chicos. ¿Es así? Isra. Ajá. Aquí voy a seguir, voy a detener el uso compartido porque les quiero compartir los porcentajes para hacerlo de manera más rápida y ya nada más aclarar dudas, ¿ok? Entonces van a dejar de ver la pantalla, pero aquí sigo. Ya podemos quitar la cámara también. Sí, sí, chicas. Me gusta verlas, pero entiendo que ya Me siento fue observada. suficiente. Gracias. Gracias. A ver, Isra, sobre tu pregunta, el miércoles es el día tope para subir los links de los videos en el foro precisamente y para subir la evidencia 32, que es la tabla comparativa de autores. A partir de esa fecha tienen jueves y viernes para hacer su réplica. Hay que replicar los videos de los compañeros. Por eso es que hay prórroga hasta el viernes, pero no para entregas, solo para réplicas. Espero ser clara con eso. Lo que ustedes están viendo en la pantalla, me interesa que les dé como luz de cómo van. Cada uno fíjese en su propio porcentaje. La primera columna es el 60% que llevan acumulado. Este ya está terminado. Es decir, eh, este 60% fue el que se acumuló entre el primero y segundo parcial. El 40% todavía está en proceso. Es decir, no hay nadie que tenga el 40% porque todavía nos falta agregar las dos últimas evidencias. Perdón. En ese sentido, ese 40% todavía está trabajándose, por así decirlo. Para que se den una idea, el máximo, la máxima calificación que yo tengo para el tercer parcial ahorita es del 70% porque las dos últimas evidencias equivalen al 30%. Y ese 100% nos vendría a llenar aquí este bloque último, ¿ok? Entonces eso ya les da un panorama de cómo es que van para que no aflojen y para que logren trabajar lo mejor posible hacia el cierre, que ya solo nos queda el miércoles de entrega y sus réplicas. Que aquí me sigues preguntando, Isra, por cada uno de los integrantes del equipo, un comentario individual de cierre y retroalimentación del curso más tarde el miércoles. Así es, exactamente, por cada uno de los integrantes del equipo. O sea, van a poner su video y cada uno va a hacer su comentario final.
¿no? Eso es importante. Tienen desde el miércoles para empezar a hacerlo, jueves, viernes. Solo que, como tienen hasta el miércoles a las 11:59, pues yo no puedo presionarlos y sí quería darles como al menos 2 días para que ustedes pudieran completar ese requisito, que era lo que les comentaba ahorita al inicio de la sesión, que traté de explicar por escrito en la semana 16. El sábado a las 11 de la mañana publicaré una lista como esta, pero ya con calificaciones finales y número de faltas acumulado en el foro general. Así lo vamos a hacer. Y en base a esa lista, ustedes replicarán con un bobo, enterado, de acuerdo, felices vacaciones, gracias, bye. O si tienen alguna duda, me lo hacen saber y lo comentamos. Esto tendría que estar entre sábado y domingo. Yo me meteré el sábado en la noche y el domingo en la noche a ver cuáles están siendo sus inconformidades, si es que las hubiera, o las aclaraciones que se requieran, porque el lunes a primera hora esta lista estará publicada ya de manera oficial y este espacio, este foro va a fungir como nuestra sesión de retroalimentación. No sé si hubiera alguna duda, no sé si soy clara. Me gustaría nada más que me lo hagan saber para poder dar por concluida esta sesión. Y les pediría que lo hagan extensivo a sus compañeros que no nos acompañaron. Priscila nos faltó y María el día de hoy. Gracias, Michelle. Gracias, Ana Pau. Si todo está claro, pues se pueden ir desconectando. Cualquier cosa, seguimos trabajando en foros, sigo al pendiente de los correos, seguimos en comunicación. Como dicen por ahí, esto no se acaba hasta que se acaba. Vamos en la recta final, pero todavía aquí estamos. Buenas noches, Mónica. Michelle, buenas noches. Así es, Isra. Tony, valen el 30% de tu tercer parcial. Quiero que ubiques eso. En esta tabla, ese tercer parcial, si te sacaras un 10, solo valdría el 40%. No sé si soy clara. Entonces, todavía te queda un rato. Buenas noches, Camila. Perfecto, Tony. De todas maneras, cualquier cosa no duden en mandarme correíto. Yo estoy aquí al pendiente, más ahorita que estamos en finales. Gracias a ti, Sara. Hasta luego. De nada, Tony. Bonita noche.